Somos muy bendecidos para estar estresados, ¿no es así? ¿No es así? Dios nos ha dado demasiada misericordia, demasiada amabilidad, y yo quiero orar por tu sanidad, quiero orar por tu milagro, ya que nosotros somos una iglesia, una casa de milagros. Quiero que le agarres la mano a la persona que está a tu lado o ponle tu mano en su hombro y unamos nuestra fe mientras oramos por nuestra milagro, nuestra sanidad. Jesucristo dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedirme algo en oración, nuestro Padre que está en el cielo no lo dará. Eso quiere decir que ponernos de acuerdo, que venir y ponernos de acuerdo tiene poder. Así de que, Padre, te damos gracias que cada persona en este lugar tiene una necesidad que solamente tú puedes suplir. Algunas de nuestras necesidades son cosas que ni podemos expresar porque son tan profundas y tan grandes. Y hay veces ni siquiera podemos articularlas. A veces creemos que necesitamos el fruto de algo, pero en realidad lo que necesitamos es llegar a la raíz de las cosas. Y esta mañana, Padre, yo oro para que todo corazón aquebrantado sea sanado, para que todo cuerpo aquebrantado sea sanado. Venimos a ti, Señor, con grandes necesidades. Venimos a ti con deseos profundos. Venimos a ti sabiendo que tú conoces nuestras peticiones aún antes de que te las pidamos. Y, Señor, te damos gracias por el milagro que tú sabes que necesitamos. Y te damos gracias que tú ya compensaste por estas cosas que hay necesidad de nuestras vidas. Padre, para algunos puede ser un milagro en alguno de sus familiares. Algunos de nosotros estamos en dolor y necesitamos sanidad desde la tapa de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y nosotros nos ponemos de acuerdo para recibir estas cosas. Te lo pedimos, Padre, unidos en fe. Y te pedimos también fe. Y te pedimos también sabiduría. Y te damos gracias que tú dispones de todas las cosas para que trabajen a nuestro favor. Padre, te damos gracias que la manifestación de tu sanidad, del milagro en nuestras vidas, no dilatará más de lo que tú lo tienes planeado, Señor. Todo esto te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Vamos, todos démosle gracias a Dios desde donde quiera que estén viendo. Y esto es un gran domingo y yo quiero meterme en la enseñanza en este momento. Le doy gracias a Dios por la palabra que Dios me dio la semana pasada para todos nosotros. Los carretones vienen. ¿Recuerdan? Los carretones vienen en camino. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los carretones rojos donde acarreábamos a nuestros niños? Eran muy populares en el tiempo que yo estaba creciendo. No sé si todavía estén de moda, pero yo quiero que mantengamos nuestro enfoque en la enseñanza del día de hoy, cuando hablamos de que Jacob vio los carretones llegar. Esos eran carretones grandes, llenos de mercancía, llenos de comida, llenos de víveres que necesitaban, porque estaban atravesando por una sequía, por un hambre en ese entonces. No eran carretoncitos rojos, red flyers, como los que utilizábamos para cargar a nuestros hijos. Estos eran carretones grandes que representaban la provisión de Dios, la abundancia de Dios. Esta era la provisión de Dios manifestada en sus vidas. Ustedes recuerdan en el año de los 1800 se utilizaban mucho los carretones que estaban cubiertos pero en ese tiempo, en el tiempo de Jacob y de sus 12 hijos, se utilizaban también ciertos tipos de carretones que representaban provisión, que representaban
víveres, la manifestación de víveres. Imagínense, la Biblia dice que Dios suplió por medio de este hombre José para el faraón y para todo Egipto y para el mundo en realidad, en medio de esa hambre que se estaba pasando en ese entonces. Pero la Biblia dice en Génesis que Jacob le dio a su hijo José un abrigo de multicolor, de muchos colores. Y Jacob era padre de 12 hijos. 10 le nacieron de una mujer y 2 le nacieron de otra mujer. Ustedes ya saben, Benjamín y José nacieron de Raquel y era Raquel era un ejemplo de lo que hizo Jesús por nosotros, porque ella en su segundo parto, que fue al darle luz a Benjamín, como ya sabemos, perdió su vida cuando él nació. Entonces, Jesús murió por nosotros y nosotros nacimos de nuevo. Entonces, es una representación de Jesús de alguna manera. Y yo quiero que entendamos esto, que todos nacimos de nuevo por el sacrificio que hizo Jesús. Y yo quiero que le demos gracias a Dios porque Jesucristo no solamente murió por nosotros, pero Él resucitó con poder de entre los muertos y ahora vive y está sentado a la diestra del Padre. Miren, nosotros no hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida. Y yo sé que en una etapa de mi vida yo predicaba en esto, yo decía esto. Pero lo que quiero que entiendan es que el Padre ya hizo a Jesús Señor. Nosotros no lo hacemos Señor. Él ya es Señor. Nosotros solamente nos ponemos de acuerdo con lo que dice el Padre. El Padre ya lo hizo Señor. Y lo que hacemos nosotros es que lo confesamos como Señor. Y cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor, literalmente estamos poniéndonos de acuerdo con la palabra de Dios, con la palabra del Padre que dijo que Jesús ya era Señor. Nosotros nos alineamos con lo que dijo el Padre. Nos alineamos con el hecho de que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos. Y nosotros, cuando confesamos a Jesús como Señor, creemos que Dios no solamente lo puso en la cruz del Calvario, pero que también lo resucitó al tercer día de haber sido crucificado. Miren, en la ciudad de Turín, Italia, se encuentra la vestimenta que Jesucristo usó en el momento de su crucifixión. Y esa vestimenta, sus vestidos de Jesús se encuentran en ese museo en Italia. Y aun cuando nosotros tenemos pruebas como esas de que Jesucristo murió y que resucitó, hay personas que aún se resisten a no creer en esta gran verdad. Cuando nosotros somos salvos y aceptamos que Jesucristo es Señor y que Él verdaderamente murió y resucitó, nosotros creemos en nuestro corazón que sí sucedió eso. Y aún a veces para el creyente el diablo trata de poner pensamientos mentirosos que te dicen que tal vez eso no es así. Pero en tu corazón tú sabes que sí pasó. Pero en tu corazón tú sabes que eso sí sucedió, que Él verdaderamente sí resucitó de entre los muertos. A lo mejor nosotros no lo podemos explicar, pero sabemos que sí sucedió y creemos que eso sucedió. Y tú sabes en tu más profundo creer que esto es una realidad y que Él resucitó.
Y si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, este es tu día. Si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, este es tu día. No es que tú lo vayas a hacer Señor y Salvador. Él ya es Señor y Salvador, pero tú lo vas a aceptar como tal. Miren, yo tengo muchas cosas que compartir con ustedes, con la congregación, pero ¿por qué no darle la oportunidad a aquellos que no conocen al Señor, que no han recibido al Señor como Señor y Salvador, de recibirlo en este preciso momento? Quiero decirte que si tú no eres salvo, que si tú no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, este es tu día, este es tu hora, este es tu momento. No hay un mejor momento que este, que recibirlo a Él en este momento. Vamos, si tú estás viendo en línea o estás aquí en el servicio, yo quiero que ores esta oración conmigo y recibas al Señor Jesús como tu Salvador. Digan todos juntos en el nombre de Jesús: Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es Señor. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y tú proclamaste a Él como Señor. Por lo tanto, yo me pongo de acuerdo contigo. Jesús es mi Señor. Jesús es Señor. Y Él resucitó de entre los muertos. Y yo lo creo en mi corazón. Él resucitó de entre los muertos. Tú lo resucitaste por el poder del Espíritu Santo. Y yo lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú oraste esa oración, amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú oraste esa oración, ¿por qué no dejarnos celebrar contigo? Porque es como tu nacimiento, es tu nuevo nacimiento. El día de hoy tú volviste a nacer y nosotros queremos celebrar tu nuevo nacimiento. Hoy es tu cumpleaños. Hoy es el nacimiento nuevo de que ustedes recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Si ese eres tú, levanta tu mano. Levanta tu mano, ya sea que estás viendo en línea, Dios te ve, aunque no te puedan ver otras personas. Si tú estás aquí en el santuario, levanta tu mano si oraste esa oración y creíste de corazón. Vamos, démosle gracias a Dios por estas personas preciosas. Vamos, todos hicimos esta confesión en algún punto de nuestra vida. Y nosotros, algunos de nosotros incluso cuando le entregamos nuestra vida al Señor, fuimos al frente hacia el altar y fue diferente para algunos de nosotros, pero lo importante es que ahora eres salvo. David dijo: yo estaba contento cuando me dijeron, vengan, vayamos a la casa del Señor. Ahora tú estás en la casa del Señor y eres la casa de Dios. Y ahora tú acarreas la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo. Bueno, primero que nada, para aquellos que levantaron su mano y quisieron esta oración, queremos darte este librito, este obsequio de parte de la iglesia. Es un librito titulado El Poder de una Nueva Vida. Esto te va a ayudar a crecer en tu nueva vida espiritual. Este librito te va a enseñar paso a paso cómo caminar con Dios. Y queremos que levantes la mano y que le dejes saber a alguien de las personas que están, los sugieres que están ayudando para que te lo hagan, te lo den. De otra manera, si tú aceptaste al Señor en línea, comunícate con nosotros y te lo enviaremos completamente gratis en español. Déjanos saber ahí en el chat. Pero bueno, quiero decirte que esto es una jornada. Tu caminar con Dios es un proceso, es una jornada, es una jornada del día a día. Y yo creo que todos nosotros como cristianos, todos tenemos momentos en nuestras vidas donde somos exitosos y donde también fallamos. Y yo quiero que sepas que esto es un proceso, que aun cuando nos equivocamos, Dios está trabajando en nosotros. Hay veces, como cristianos, como personas, a veces tomamos buenas decisiones y a veces tomamos malas decisiones, pero
quiero que sepas que aun cuando nosotros cometemos errores y estamos en nuestros peores momentos, Dios está con nosotros, Dios está caminando con nosotros y Dios no nos deja ni nos desampara. Aun cuando nosotros pecamos y cometemos errores, quiero que sepas que Dios no te abandona, que Dios siempre va a ser bueno y que Romanos 8:28 está invicto y va a estar invicto por siempre. Esa escritura dice que Dios causa que todas las cosas trabajen para nuestro favor. Así de que quiero que sepas que Dios dispone de todas las cosas para que trabajen a favor de los que le amamos, a los que fuimos llamados de acuerdo a su propósito. Bueno, pero en Génesis, otra vez, regresando a la historia de José, sus hermanos lo agarraron y lo aventaron a un pozo. Después lo sacaron y lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, donde fue eventualmente encarcelado, y ya conocemos la historia. Ellos fingieron la muerte de su hermano, le entregaron su vestimenta cubierta de sangre, sangre de un animal, hicieron pensar a su papá que él ya había muerto, que había sido destrozado por un animal salvaje. Pero todo esto era aparte del plan de Dios para la vida de José. Y yo les he dicho esto, que si tú piensas que el plan de tu vida falló, si tú te sientes de esa manera en este momento, déjame decirte que eso es solamente una faceta de tu vida, es una parte de tu vida. ¿Por qué? Porque tu plan puede fallar, tu plan puede estar fallando en este momento, pero el plan de Dios para tu vida nunca va a fallar. Él lo va a cumplir en tu vida si tú se lo permites. Mira, si tú decides emprender en un plan, con tus propias ideas y tu propia forma de hacer las cosas, es muy posible de que vayas a fallar. Amén. Pero las buenas nuevas es que Dios tiene un plan para ti, que Dios tiene un propósito y un plan que quiere que se cumpla en tu vida. Y si tú te pones de acuerdo con ese plan, no con tu propio plan, pero con el plan de Dios, entonces ese plan se va a cumplir, ese plan va a ser exitoso. La Biblia dice que el hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos, en Proverbios 16:9. Y nuestro problema a veces es que nosotros queremos que nuestro propio plan se lleve a cabo en vez de dejar que el plan de Dios se lleve a cabo. Miren lo que dice aquí, dice, el hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Miren, Dios nos dio la habilidad de planear cosas. Dios nos dio la habilidad de desarrollar planes en nuestras vidas. Pero miren lo que dice aquí, es muy importante. El Señor dirige nuestros pasos. Debemos dejar que el Señor dirija nuestros pasos. Miren, a veces nosotros hacemos planes en base a nuestra propia prudencia, a nuestra propia mente, a nuestro propio deseo. Pero nosotros debemos aprender de cómo dejar que Dios nos dirija a nuestros planes. Entonces los hermanos de José lo aventaron al hoyo, lo vendieron como esclavo, lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas lo llevan a Egipto, y él termina siendo esclavo en la casa de Patifor. Entonces, la esposa de Patifor, estando él ahí, lo trata de seducir. Y como ya sabemos, la historia dice que ella lo trata de seducir y él sale corriendo y ella lo agarra de las ropas y le arranca la ropa. Y como saben, este hombre le siguen quitando la ropa. También sus hermanos le quitaron su túnica. Pero bueno, la mujer
La esposa de Patifor le dice a Patifor que él trató de abusarla. Entonces Patifor lo pone en la cárcel. A él no le gustó esa idea porque él confiaba en José, pero pues le tuvo que creer a su esposa. Pero todo tenía su propósito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en todo lo que hacía José, prosperaba, porque Dios estaba con él. Miren, hay algo del saber de que tu presencia hace la diferencia. Mira, quiero decirte que es importante que tú estés aquí el día de hoy, que tu persona es valiosa y no es valiosa solamente porque quiero que pienses que tú estás aquí para dar en la ofrenda. Dios sabe que no es así. Tú eres importante porque eres una pieza valiosa en la familia de Dios. Dios fue importante. Mire, ya se me cayeron las hojas. Confío en que Dios va a dirigir mis pasos. Miren, acabo de obtener una Biblia nueva. Quiero que sepan que yo sigo leyendo la Biblia en forma de libro. Sí la leo en mi computadora y también en mi teléfono, pero yo sigo leyendo mi Biblia en forma de libro. Esta específica Biblia que tengo en mis manos es la en inglés King James Bible Version, que es un poco equivalente a la Reina Valera. Entonces, hay diferentes versiones, como ustedes saben, de la Biblia. Algunas versiones les gustan más a ciertas denominaciones. Para los católicos es una, para los bautistas es otra, pero lo importante es que la palabra de Dios no se comprometa. Amén. Miren, en esta historia de José, él era un trabajo en proceso. Los personajes de la Biblia, como el rey David, como Abraham, como todas estas personas en la Biblia, todos tenían un propósito que Dios quería cumplir en sus vidas. Pero todos somos un trabajo en proceso. Y hay veces nos desesperamos y nosotros tenemos que entender que estamos en esta tierra en una jornada, es en un proceso, y a veces este proceso es difícil, este proceso a veces es batalloso, es difícil, a veces es difícil poder mantenernos alineados. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que a veces la vida cristiana puede tender a ser difícil? Es difícil porque a veces pensamos que es una vida de contradicciones, porque a veces nosotros nos equivocamos y cometemos errores y metemos la pata y pensamos que remamos contra corriente, porque eso no es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Pero mira, déjame decirte algo. Quiero decirte que Dios está contigo, que Jesucristo ya pagó el precio, que Dios está a tu lado y que aunque el diablo y sus demonios se levanten contra ti, no van a poder derribarte porque Dios está contigo y Dios camina contigo. Como ustedes bien recuerdan, el diablo se rebeló en contra de Dios. Él dijo en su corazón que quería ascender y ser como el Dios Altísimo.
Y por esa razón, Dios lo expulsó del cielo. Después, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice que el diablo lo tentó 3 veces. El diablo trató de tentar a Jesús. ¿Y qué le decía? Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. Miren, la fórmula número 1 de operación del diablo en contra de ti es que tú dudes quién eres en Cristo. Porque eso fue lo que trató de hacer el diablo con Jesucristo. Miren lo que dice Efesios 1, 11 y 12, que es en Cristo que encontramos quién somos y para lo que estamos viviendo. El diablo quiere que tú dudes de tu identidad en el Señor. ¿Por qué? Porque si Él triunfa, si Él puede causar que tú dudes de tu identidad, entonces de esa manera va a poder destruir tu vida. Y de esa manera el diablo trató de tentar a Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate de esta peña. Y incluso cuando el diablo tentó a Jesús, trató de utilizar la palabra de Dios, trató de utilizar alguno de los salmos, porque el diablo sabe la palabra de Dios, no se somete a la palabra de Dios, pero él sabe la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Jesucristo no se dejó tentar. La Biblia dice que Jesucristo avanzó un poco hacia adelante, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Dar un paso hacia adelante, llevar nuestra vida cristiana un paso a la vez, seguir con el proceso. Dale atención a un paso a la vez, dar un paso a la vez. ¿Recuerdan la historia de el mago de Oz? Debemos seguir la línea del camino amarillo. A lo mejor ustedes no recuerdan eso porque pues yo ya estoy viejito, pero nosotros venimos a Génesis capítulo 45 y ¿qué es lo que dice ahí? Dice, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó, salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron. La noticia le llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo, ¿recuerdan ustedes cuando José les dijo a sus hermanos que él compartió su sueño con ellos y les dijo que un día ellos iban a postrar ante él? Y eso los hizo enojar, y no es cierto de que todo lo que les compartió José acerca de sus sueños estaba cumpliendo en ese momento. Y aunque ellos se enojaron con él y no entendían los tiempos, mira, a veces no necesitamos saberlo todo, solamente necesitamos dar un paso hacia adelante, darle atención al paso que estamos a punto de dar. Mira, a veces nos duele hacer algo para el Señor, pero cuando lo hacemos y nos atrevemos es cuando suceden las cosas. Mira, todos estamos en un proceso, todos estamos en un caminar con Dios, y nadie ha llegado todavía a su meta. Yo no he llegado a mi meta, y sé que tampoco tú. Pero esto es un proceso. Pero José se da a revelar aquí a sus hermanos,
y Él muestra su compasión y el perdón hacia ellos. Pero deja decirte algo, esto no empezó así, porque si regresamos al capítulo 44 de Génesis, en el versículo, en el 1 y el 2 dice, después de esto José le ordenó a su mayordomo, llena los costales de estos hombres con todo el trigo que puedan llevar y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Entonces José ordena que se haga todo esto y ellos no sabían que les había puesto el dinero de regreso en su bolsa. Y dice en el versículo 2, pon también mi copa de plata en la boca del costal del hermano menor, junto con el dinero que pagó por su trigo. El mayordomo hizo lo que José le ordenó. Con los primeros rayos del sol, José permitió que sus hermanos se fueran con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo a su mayordomo, ve a perseguir a esos hombres y diles cuando los alcances, ¿por qué han pagado bien con mal? ¿Por qué han robado la copa de plata que mi amo usaba para beber y para adivinar? Han hecho muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió las mismas palabras y ellos le contestaron. Miren, quiero decirles que José perdonó a sus hermanos, que José al final de toda esta situación mostró su bondad para con sus hermanos, pero esto no comenzó así. José, a propósito, planeó estas cosas en contra de sus hermanos, porque él sabía de lo que eran capaces sus hermanos de hacer. Ellos le habían hecho todas estas cosas a José. Pero el plan de José en realidad era que ellos fueran de regreso a su casa y trajeran a su padre y que no fallaran en eso. Y en el versículo 6 dice otra vez ahí, cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió las mismas palabras y ellos le contestaron, ¿por qué nos habla usted de este modo? Jamás haríamos semejante cosa. Si regresamos desde Canaán a devolver el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, ¿cómo íbamos a robar plata y oro de la casa de su amo? Y aquí José se empezó a dar cuenta, José estaba aprendiendo algo de sus hermanos ahora. Se estaba dando cuenta que ahora ya no eran tan crueles como lo fueron antes con él. Y sigue diciendo, que muera cualquiera de estos servidores suyos al que se le encuentre la copa, y hasta nosotros seremos sus esclavos. Entonces el mayordomo dijo, se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa será mi esclavo, los demás quedarán libres de la culpa. Cuando uno de ellos bajó rápidamente su costal hasta el suelo y lo abrió, el mayordomo buscó cada costal, comenzando por el hermano mayor hasta el hermano menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su ropa en señal de dolor. Después cada uno echó la carga sobre su asno y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, todavía estaba él allí. Entonces se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente, mientras José les decía, ¿qué es lo que han hecho? Miren, hasta ya en este momento los hermanos de José estaban siendo honestos y se postraron ante José y le dijeron, ¿cómo te vamos a hacer esto? Venimos a pedir tu ayuda, ¿cómo te íbamos a robar? Y ellos expresaron su corazón ante José. Y dice, what is there to say? How can we prove ourselves? God's exposing us. We stand guilty before you and ready to be your slaves. We're all in this together.
¿Qué The rest podemos of us responderle a is guilty usted? as the one with the chalice. ¿Cómo podemos probar nuestra So he inocencia? says, "I'd never do that to you." Dios nos ha Only encontrado, the one involved with the Dios ha chalice would be my encontrado, slave. Dios nos The ha rest of you encontrado en can go pecado. free, Aquí right? nos tiene usted. Somos sus And esclavos junto go con back él to que your tenía father. la Judah came copa. forward, he said, Pero "Please, José master, dijo, can I just say one de thing ninguna to you? manera, Don't get solo angry. Don't aquel think que I'm tenía la presumptuous. copa You're the será same mi as esclavo. Pharaoh, Los otros as far as pueden I'm regresar concerned. tranquilos a la casa You, de su master, padre. asked us, Nadie los do you have a molestará. father and a brother?" And he Entonces answered Judá honestly, se "My acercó a father José y was le old, dijo, younger yo le brother, ruego a usted, who Señor, was que me born to him permita in his old age. His decirle brother is algo dead. en secreto, He por is the only favor, no se son left enoje from conmigo, that mother. pues usted es His como father si loves fuera him el more mismo than anything." faraón. Usted no... Then you told Nos us. preguntó si teníamos Judah goes on to explain, padre he goes, o algún "Then you otro told us to bring hermano him y down nosotros here so I le can see him. contestamos que Told teníamos you, un master, padre that was anciano impossible. y Boy hermano can't leave his todavía muy father. joven If he leaves, his que father will nació die." cuando And you nuestro said, "If padre your ya era youngest son anciano." does not come También with le you, dijimos won't que be nuestro allowed to see him." padre lo quiere When we mucho, returned to our pues es el father, we told único him hijo everything que he le said to us. queda So de when la our misma father madre said, "Go back porque and buy some more su food," otro hermano we told murió. him flatly, Entonces "We ustedes can't. The only nos way we can go pidió back que, is no if our youngest brother is que with lo us. We trajéramos aren't allowed to even para, see the porque man if quería our youngest brother conocerlo. is Nosotros le coming." dijimos que el Your servant, my muchacho father no told us. podía dejar a You su know, padre, your servant, porque my si lo father dejaba told su us. padre You know moriría. very well that Pero my wife ustedes gave nos me two dijo sons. One turned up missing. que si él no Concluded that veía they'd been con ripped to pieces. nosotros, no I've volvería a never seen him recibirnos. since. If you Cuando now go and take regresamos this money, junto a mi something bad padre, happens le to him, contamos todo lo que you'll put my usted old gray, grieving nos head dijo. in the grave Entonces for nuestro sure. padre nos ordenó, Now, regresen can't you see that if I a comprar show un up- poco now de Judah trigo, says to pero Joseph, "Can't you see nosotros that le if I show up dijimos, no before podemos ir a serve my menos que father nuestro without the hermano boy, menor vaya con the son with nosotros, whom his life is so porque bound si up, él no nos the moment he acompaña no realizes the podremos boy is ver gone, he'll die a ese on the señor." Y mi padre nos spot. Die dijo, of grief, and we, his ustedes saben servants, que mi were esposa standing me at the dio gate before dos you, hijos, uno de would have ellos killed him." se fue de mi lado y desde entonces Wow. no lo he visto. And Estoy that's- seguro de que he goes un on to animal say, salvaje "Now, lo despedazó. Si se I llevan got my también a mi father to otro release the hijo boy to de show mi him lado y le pasa to algo you. malo, ustedes Why, tendrán la I culpa de promise que that if I este don't viejo bring se him back, muera I'll de stand you tristeza. down before you, Father, all my life." Judah is Así explaining que la to Joseph vida, what he said to y his Judas father, seguía and it's explicando, bad así to que him. la vida de mi padre Let me está stay here as tan, your slave, not this tan boy. unida Let the boy a go la back. vida del muchacho, que si el muchacho no va con Go back to my nosotros, father cuando if the boy is regrese, not with nuestro me. padre Don't make morirá. me go back and watch my father Al no die. verlo, así nosotros tendremos la culpa Now, de que nuestro anciano padre se muera de tristeza. to this moment Entonces esto había llegado a este momento. in Genesis 45. En Génesis Joseph 45, not José himself in any longer. ya no See, pudo aguantarse, ya no pudo soportar lo que estaba some things had to escuchando. be worked out Algo tuvo que in his pasar. brothers' lives. Some things had to be Algo worked out. pasó en la vida de sus hermanos y en la vida de had José to también. Collect himself for a minute. Él He had to tenía que aguantarse take a por un minute and momento. work through the bitterness. Él tuvo que And the opportunity for trabajar vengeance. en su amargura Even y rechazar ese some sentimiento de by venganza getting them to que think pudo haber that one of tenido. them stole something from him. He even Imagínense, sets up this trap for Él them. hace un plan para hacerlos Because pensar que he has the que le power había to do it. robado. You know, sometimes Saben, a we have the veces power to do something, José tenía el poder de hacer esto y lo not hizo. necessarily do what's within Pero, our power to Sabes, hay veces, aunque nosotros esté en nuestro poder, make them pay. hacerle mal a una Joseph persona no is quiere decir que lo working tengamos que through this, and hacer. he's about to make them pay. Miren, He's about to make one por lo of que them the vemos en slave una parte de esta so that historia, they can all learn a lesson. José But then he en un realizes punto it would estaba a be too much punto for de his hacer father to take. pagar a sus hermanos Judah por wasn't lo que le even- habían hecho. Judah Él wasn't quería even putting vengarse. up a defense for himself. He Pero was just ahí podemos ver que los telling hermanos Joseph, habían "Our father is gonna cambiado, die." que incluso Judá And we come back there with empty-handed. puso su vida en manos de José, porque él le dijo, Did love their father now. yo tomo el lugar del That the muchacho. brothers actually even loved. Pero miren lo que sucedió aquí. En contraste de lo que los hermanos le habían hecho a José, ahora sí les importaba Benjamín, su hermano menor. Ahora todos ellos estaban dispuestos a entregar su vida por él. Y José aprendió que sus hermanos ya habían cambiado. They've learned a valuable lesson that Ellos sometimes aprendieron, esos hermanos aprendieron there are things that happen in life que because we make bad decisions, but somehow God aunque ellos habían tomado una mala decisión en su vida road. al haberle hecho daño a José, Somehow God is setting ellos the podían crooked heart cambiar, de que ellos podían straight. ser Sometimes diferentes. God is setting the broken heart free.
Hay veces to heal. pasan cosas en nuestras vidas y nuestro corazón Something tiene que ser bigger has to aquebrantado. ¿Por qué? happen Porque in Joseph's life. Dios quiere que tu corazón You could think, se liberte. I had to go through all this suffering. Why aren't they having to suffer now? Imagínense, And he's tempted to José make them suffer. José estaba But instead, he's pensando, overcome with emotion. estos hombres me hicieron, estos hermanos míos me hicieron tanto mal, me hicieron tanto daño, que yo los tengo que hacer pagar por eso. Sin embargo, Dios le enseñó una gran lección. We have to awake to our feelings. Dios le mostró a We have José to que sus hermanos face habían our cambiado feelings and express them. verdaderamente. Y él no se pudo contener. Had feelings lloró. of unforgiveness, Aunque José tuvo and he wrestled with pensamientos them. But then he de, forgave his brother. de venganza, And then he celebrated. de no perdonar, And later in the chapter, y we él see luchó them contra esos celebrating, all sentimientos, celebrating. porque podemos ver Eventually, esto en el desarrollo de esta historia. where there is suffering, Pero la lección que podemos aprender de aquí es que donde hay sufrimiento, donde hay problemas, cuando when you tú hang in there, permaneces, when cuando you tú stay with it, aguantas, cuando when you tú learn life lessons, aprendes la when you lección do de la vida, self-assessment, when you cuando recognize where tú you err, reconoces where you realize that, que you know what, I deserve has this cometido judgment, errores, I deserve this punishment. cuando tú Judas said, dices, "We all deserve to die now. We yo all deserve merezco to be este slaves castigo now. por lo que he Just hecho. spare Los our hermanos de youngest José brother." dijeron esto, dijeron, Let entendemos there lo que be no hicimos doubt y merecemos este that castigo where que there nos is ha sobrevenido. Suffering in great tribulation, Miren, there will always and also be en todas rejoicing las and great ocasiones de celebration. sufrimiento, en Because todas las if you don't ocasiones give up de during tribulación, the times of tribulation, if al you fin learn de your lesson las during the times of tormentas, tribulation, si tú if la you realize soportas that y you la had to deal with some sobrepasas, stuff in your life, va a haber sanidad, during va a that surgir time of sanidad. self-reflection, then there is Esto- coming a day of celebration. Todo esto There is going to be le a permitió reuniting. a esos There is going hermanos to be a healing. un There will be a lot momento of tears, and there will be a lot of donde hugs, and there tuvieron will be a lot que of kissing. decidir And you know what? There needs to qué be es a lo lot que of iban a kissing, hacer, and there needs to be a lot of hugging, and there needs to be a qué lot of actitud forgiving, iban a tomar. because we as believers, Iban we a are the aceptar body su of culpa, Christ. We as believers, iban a we are the aceptar family of God. sus We as sus believers, errores, we're carrying the torch of y iban a forgiveness. dejar que If Dios Joseph could forgive his brothers, tomara control de even la though they tried to situación, kill him, o iban a sell him seguir as a slave, mintiendo. yet he served them. Ellos He tomaron una saved decisión their lives de hacer lo by lo using bueno. his time, Ellos tomaron una treasure, and decisión talents for the glory de of hacer God. If you will lo use que your era time, correcto. treasure, Y and miren lo talents que for hizo the glory Dios. of God, Dios there come a day dispuso where de you're esa gonna save some other situación people. You're gonna para help que your muchas brothers, you're gonna vidas help your sisters, you're gonna se rescue salvaran. people. Era You're un gonna tiempo heal de the hambre, era un wounds, tiempo you're de gonna- sequía. you're gonna reach Sin this embargo, world, Dios you're gonna utilizó make esta an historia, impact. utilizó todos estos acontecimientos para que muchos se salvaran. Nosotros debemos tomar la decisión de no retener el coraje, de no retener la amargura en nuestro corazón. Mira, tú te puedes enojar, pero no dejes que el enojo permanezca en ti. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que no dejemos, que no nos acostemos con nuestro enojo. Esto quiere decir que si hay luz todavía del día, puedes estar enojado todavía, pero cuando se mete el sol, tienes que deshacerte de ese enojo. Tienes que arreglar esa cosa que te está causando enojo. Tengo que decir, José le dijo a sus hermanos, vengan, acérquense más a mí. Tenemos que acercarnos más los unos a los otros. Hey, conéctense a un grupo pequeño, conéctense a un estudio bíblico. Miren, empiecen a llenar su mente de alabanza y adoración. Nuestro equipo acaba de soltar su primer sencillo. Hey, adora al Señor, alaba al Señor. Me da mucho gusto que como iglesia hemos alcanzado una meta más. Nosotros nos regocijamos con el grupo de alabanza y adoración de nuestra iglesia. A ellos, Dios les ha permitido completar algo, pero esta es una victoria de todos nosotros como iglesia. Y miren lo que dice aquí. There's been a famine in the land now for 2 years. It'll continue. Or 5 years, it'll continue. 2 and then 5 Versículo more, 31 7. dice, Neither plowing nor harvesting. God sent me on ahead
to pave the way and make sure there was a remnant in the Perdón, en land el to save your versículo, lives en el in an capítulo amazing act of deliverance. So you 45, see, it wasn't you who sent me here, de but uno en God. adelante. He sent me in place as a father to Pharaoh, put me in charge of his personal affairs, and made me ruler Dice, entonces se over puso all a of llorar Egypt. tan fuerte I que want todos you los to see egipcios something, lo folks. supieron. No, perdón, en el versículo 8 Free will dice, and God's sovereignty así que fue Dios que me work mandó together. a este In the lugar body of y no Christ, ustedes. Él me ha we puesto have, como and I know this is consejero gonna de sound a little Faraón theological y for a amo minute, de toda su and then casa we'll y tie this together. como gobernador de todo Egipto. In Miren, the body of Christ, there are usually one of Dios estaba most cumpliendo su Christians are either in one propósito of two con camps. José. Either the camp that God is in control of everything or the camp Y that esto man has sucede free will también over everything that he en la does. vida de todo cristiano y de todo creyente. Dios tiene un We have propósito to para nosotros. use Y nosotros wisdom and tenemos que recognize that escoger, both of these porque siempre tenemos theological truths can be proven in Scripture. dos It's just opciones. we have to realize O that these two things alone do not define Tratar how de big vivir God is. el plan de nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros queremos Free o will. tratar de vivir Man el acts propósito de Dios que tiene para just nuestra as vida y freely escucharlo as a if Él. there is no Él nos dio predestination ah, or sovereignty of God. voluntad Joseph's propia. brothers did. Esto se They put him in a trata de escoger. And God acts José tuvo que escoger. and ordains and Los overrules hermanos de José as tuvieron if que there is no free escoger. will. Theology of free will is true. Miren, la teología Theology of sovereign de grace is true. We find much of both of these truths in Scripture, said Charles Spurgeon. la voluntad The fault lies in trying que to nos dio compress Dios de all escoger truth of God under es one verdad. head or the Nosotros other. podemos escoger. Nosotros tenemos la opción de escoger Both lo can bueno be o true lo at the same malo. time. ¿Qué es lo que vamos a There's an escoger? overwhelming peace that I stumbled into in the last few Miren, days and last really en los since últimos yesterday días, to today, eh, particularly, especialmente overwhelming peace. el de ayer, I el día de stumbled ayer y el upon día de hoy, realizing these two things, yo this beautiful tension. me ha llegado una God is paz in control, profunda de parte de and we Dios, are in control. porque Él me ha But dicho a when we're mí not in control, que He still is. Dios está en When control, we're in control, pero que también a He's still in nosotros nos ha control. puesto en And control. when we're not in control, ¿Qué quiere decir He's still esto? in control. Que nosotros estamos en control This set me cuando nos free, ponemos de acuerdo because con Él. with the things that I Y know eso I'm in control of, me ha traído I paz a gotta mí. be responsible Eso for me those ha things. traído But even in that, libertad en mi I will pensamiento. stumble. Even in that I will fall. Even in that I will fail. But God is Y still in miren, control. déjame decirte que aun cuando nosotros And I will tropecemos y nos equivoquemos, Somebody, and somebody will hurt Dios me. todavía está con nosotros. And Él I nunca will nos have va a to abandonar deal y with su that in my own propósito heart. todavía Have se to puede deal cumplir. with that in their own heart. But God Es is still in solamente que control. cuando nos equivoquemos If I tenemos deal with it, que God's retomar still el in rumbo. control. If I don't Tenemos deal with que it, God's still in control. escuchar otra But if vez I deal with it, la voz de then Dios I can para be in que su control plan se siga of what I can control, llevando a cabo en and nuestras God is in vidas. control Hay of cosas everything else. que nosotros So you tenemos see, control, que both podemos things can be controlar true at the same time. y que But Dios one nos is ha true all the time. dado la habilidad de Because God is controlar. in control, Pero hay otras cosas And que it will solamente always be Dios for puede our controlar. good. When Y we're las in cosas que control, solamente puede sometimes controlar, it'll be for our good Él se and va a sometimes encargar it de won't. esas cosas. But when God is in control, which He is, it's always going to be for our good, which sets you free Mira, from the pressure of having to make las sure cosas you do everything que nos right toca a that's under your nosotros control. controlar, You don't have to be debemos under the pressure of alinearlas that any longer, con la because voluntad de even when you Dios. fail, God is still in control. Porque de algo Even puedes when estar somebody seguro que wrongs las you, cosas God que will make le it right. tocan a Even when Él somebody disappoints controlar, you, God will turn it around for good. siempre van a estar Even when somebody controladas. lets you down, God will hold you up. Mira, cuando Even tú te when you make the equivocas, worst mistake of aun your cuando life, tú te God will make equivocas, it aun turn into cuando the greatest cometes glory in your life. el error más grande de tu vida, Even when Dios it's the worst puede thing you could have aplicar imagined, it'll become lo the que best dice lesson that you've ever learned. en Romanos 8:28, All we have to do que is puede wake up, disponer de eso trust para in que God trabaje is a tu in favor. control, Y todo lo que tenemos que and hacer es doing confiar en our Dios. part in what we have control over. Todo lo que tenemos que hacer es hacer nuestra We parte have control over whether we pray, so pray it. y Like tomar Joseph control said de out las of cosas de chapter que Él nos dé 150. control y dejar que Él tome We have control the de las power of cosas que a Él le words, so tocan speak tomar 'em. control. We have the power to smile, so Mira, show nosotros it. tenemos la habilidad Amen. de declarar su palabra.
Nosotros tenemos la habilidad de ser Boy, amables this will set you y free. sembrar una semilla con otras when you realize personas. Esto te va a libertar si tú lo puedes these entender. truths. Estas son All verdades. truth in Scripture is true. It's just we have to Son verdades understand de la the Escritura. context. Solamente understand tenemos que entender el who's being contexto taught. de We las have to Escrituras. understand that Tenemos que we're gonna make entender mistakes, but de que aunque cometamos errores, God isn't. Dios nunca va a cometer errores. That's my faith is in Him. Mi fe está puesta I'm en gonna make Él. mistakes. Yo voy a cometer God isn't errores, gonna make mistakes. pero Dios no va a cometer errores. He factors in all my mistakes. Doesn't Él mean I'm corrige going out todos mis deliberately errores. trying to make 'em. Eso no quiere decir que I don't voy need to voy a ir allá Try afuera a to deliberately cometer go out and make 'em. I'm gonna make 'em without errores de trying to deliberately adrede, make 'em. pero Amen. So are yo you. debo saber que cuando me equivoco, Dios todavía The wagons are va a coming. disponer de que todas las cosas trabajen a When mi Joseph favor. Quiero Shared all decirte these things, and que Joseph's brothers had los taken carretones these están truths and en these camino, words to their que father los Jacob. carretones ya van a llegar. The Bible says his La spirit Biblia revived. dice que cuando Revival comes to the Jacob heart that believes vio that los God will carretones provide. llegar, Joseph said, "I'm gonna su provide for all of espíritu you guys. revivió, I'm gonna provide for our que la fathers. sangre I'm gonna empezó a provide for your fluir families. por I'm sus gonna provide venas, for Israel. a I'm correr gonna provide por for sus venas. your lives forever." You know, your spirit will revive when you Tu espíritu va a believe that God revivir will provide. cuando tú Your spirit will creas revive que when Dios you va a believe proveer no matter para, what para ti, famine para tu you've ever familia. been in, No no importa matter what has lacked, qué sequía how o dead qué things have hambre seemed. esté sucediendo en el mundo, si these tú bones live? puedes creer God que asks, Dios va a suplir lo que Ezekiel, necesitas, your te vas a spirit will llenar de revive. vida. Tu espíritu say it se again. llenará de vida. When you Tu espíritu believe se that God will revivirá cuando tú Your creas spirit que will revive Dios va a when you proveer. believe that no matter what famine Tu you've been espíritu in, va a will revivir provide. cuando puedas creer que Your no spirit will importa revive por when qué you sequía realize that no estés matter how dead atravesando, something might seem, Dios va a proveer para ti. it can be made alive. Que no importa si tus huesos están muertos y secos, Dios los puede It says revivir. that when he heard and saw the wagons, Y dice his que spirit cuando él revived escuchó y vio que and he los had hope. carretones Hope was llegaban, reborn. la I heard esperanza somebody revivió say en él. recently, hope is a memory from the future. Escuché que alguien dijo recientemente We que can live, la esperanza like I said, es 40 una memoria del futuro. days without food, 4 days without water, 4 Dicen minutes without air, que but we can't live 4 seconds without hope. una persona puede sobrevivir sin comida We're a finished work. varios Catching días up to an y eternity past. incluso sobrevivir This is how we eh, live. un par de We días sin live agua, pero knowing sin that esperanza todos We mueren. have hope. Entonces, Hope is a la esperanza es visitor algo que from siempre our debemos future. tener. La esperanza es algo que no God puede can get us. fallar en nuestra vida porque esto es lo que Hope nos va a is llevar al visiting otro us lado. from the future. Hope is time La travel. esperanza nos está Coming visitando back in time desde el to give futuro us the courage to keep going. y esta esperanza Because nos va a there llenar is a de future for you ah, that is good and not evil. esperanza. Nos va a llevar, nos va a llenar Beautiful de and esperanza en el powerful futuro. in its time. Dios quiere que It's not tú beautiful yet, it's not eh, time yet. llegues a un lugar de tu vida donde todo sea hermoso y si no has llegado ahí, Dios te va a llevar May ahí. these truths Padre, transform us. May Que este momento que tuvimos, these truths que estas set us free. verdades May nos liberten, peace nos llenen de that I paz. experienced for some moments today, Father, let those Padre, te damos gracias que las experiencias que tuvimos en este by every servicio person here connected eh, to me today. sean verdaderas en la vida de cada Father, uno de los que estamos aquí. Padre, Order our steps. We know that ordena you're already nuestros gonna do it. pasos. Nosotros Come to creemos que learn tú lo about vas a your hacer. promises, not about Venimos este día Come to a hear about aprender acerca de tus procedures, promesas, not about no the procedures or the policies acerca de or los the politics. procedimientos o las pólizas o las políticas de este Not mundo. sending Tú no politics, estás you're sending provision. mandando políticos sending a nuestras procedures, you're vidas, sending- estás mandando provisiones, no estás mandando Your supply. procedimientos, sino estás Thank you, mandando Father, that you will tu supply all tu we need suplido. according to your riches and glory. Y te damos gracias que tú suples todo lo que necesitamos de acuerdo a tus riquezas en gloria por medio de Before Cristo we leave, Jesús. come on, Amén. give the Lord a hand real quick. Before we Antes de que leave, nos vayamos, denle un aplauso fuerte al Señor. I want to just remind you, you don't Yo have to quiero do this now, but I recordarte, want to just remind you no lo tienes que that hacer en the este month of momento, February, we have a pero matching quiero gift decirte pledge still in que play for the whole recordarte rest of the month.
que So I en want todo you el to mes know de that any gift you febrero give above and beyond our regular eh, giving in our special algún God miembro de First nuestra offering iglesia at the end of our service a couple dio weeks una ago and now, ofrenda here and for the next few o days tomó la as well. decisión de That your $100 will be worth $200, your $1,000 will be worth de ofrendar $2,000, your $10,000 will be worth $20,000, lo doble de your lo que $10 will be worth las $20. personas Every den. gift you give is doubled in Entonces, value because of the si matching una gift persona pledge da from $20, esta Sure. persona So, está dispuesta a dar I just wanted to 40. remind you of that in a Si small month, so you can una take a persona moment está now and dispuesta a text to dar give, or you can do $100 it o when you $200, get se va a home, you can duplicar. do it Entonces, on your way, you can do it in the hay que lobby, tomar you can do it ventaja de watching la the generosidad de, Life de esta Expo, persona. Life, Group Expo in our lobby. Go and enjoy that time and get La otra cosa que involved quiero with us by decirles joining es a que life group or starting a recuerden, life hay una group, feria and we'll give you all the tools to be able to do it. de Amen. los grupos Come on, let's stand pequeños, de together. I love you los guys. I grupos de bless you in vida the que name están of ahí, Jesus, de and los estudios everything is bíblicos que gonna están be allá all afuera. right, everybody. Ve, Come on up for chécalo, prayer. If you need anything else, sé our parte de prayer team uno. will be up De here otra to pray manera, for si you. necesitas Go check out oración our Life para Group cualquier otra Expo cosa, ven acá and join one enfrente. or Nuestros start ministros one. estarán aquí It's para not the same without you. ministrarte. God bless. Que Dios los Congrats bendiga. to Están Life Changes despedidos. Worship Y on our song, Can't Get Enough. felicidades God bless a you nuestro all. grupo de alabanza y adoración por haber soltado ese primer sencillo en las plataformas de música. Que Dios los bendiga a todos.